En esta segunda conferencia voy a referirme a la historia de los tratamientos de las experiencias alucinatorias, a la situación actual, conocimiento clínico de las experiencias alucinatorias y al estado actual de las terapias. Hay muchas terapias posibles, bastantes. ¿Qué objetivos tiene cada una terapia, cada una de ellas? ¿Y qué podemos hacer por ayudar mejor a las personas con experiencias alucinatorias? Como podéis suponer, la historia de las experiencias alucinatorias prácticamente es la historia de la humanidad. Hay muchas cuevas o digamos asentamientos primitivos, se han encontrado semillas de plantas alucinatorias y por tanto se supone que las plantas alucinatorias existen en la historia de la humanidad desde hace miles de años, ¿no? Y han sido utilizadas de forma, digamos, cultural o religiosa o desde el punto de vista mágico en muchas comunidades. Los antropólogos como Bourguignon, que estudiaron bastantes sociedades primitivas, vieron que entre el 60 y el 80% de las sociedades primitivas tenían experiencias alucinatorias entre sus rituales, unas con drogas y otras a través de trance. Y como sabéis, en el origen y el fundamento de muchas religiones hay experiencias alucinatorias, prácticamente en religiones antiguas y en religiones modernas, como pueden ser los del séptimo día y otras más. Los fundadores de estas religiones muchas veces son personas que han tenido experiencias alucinatorias y han conseguido convencer de que han escuchado la voz de Dios, de la divinidad o cualquier otro tipo de misión que les obliga a hacer proselitismo y a dedicarse a transformar de alguna manera a la sociedad en la que viven. En la Grecia antigua, estas experiencias alucinatorias eran parte de la cultura, también de las religiones, y también ya se las consideraba parte de los comportamientos desviados conocidos como locura. Ellos, los griegos, consideraban la locura, dentro de la locura, las visiones, las apariciones, los fantasmas, había revelaciones, órdenes divinas, daimons. Sócrates es un caso conocido que oía voces que le daban consejos en situaciones de crisis, ¿no? En la antigua Grecia hay como 3 periodos que se solapan entre sí de la visión que tenían de la locura. El periodo homérico, las causas divinas, ya los dioses o las musas, etcétera, producían la locura en los seres humanos. Luego hay un periodo filosófico en que había causas divinas de la locura y también había causas físicas y cosas conductuales. Y un tercer periodo en el que, el periodo hipocrático, en que ya no se habla de causas divinas de la locura, sino se habla solo de causas físicas y conductuales. En el periodo filosófico, además de la locura de origen divino, la locura podía ser producida por enfermedades y causas físicas, pero también por ignorancia, irracionalidad, cobardía, injusticia e intemperancia. El origen de la locura, decían, está en los deseos imposibles, las frustraciones de la realidad, las emociones violentas y la falta de control de las pasiones. La locura la consideraban la victoria de las pasiones exageradas sobre la razón y un error del juicio que lleva a una conducta desorganizada. Las alucinaciones en esa época en Grecia eran un síntoma indiferenciado más de todas las formas de la locura. No distinguían aún entre alucinaciones y delirio. Y tampoco en ese periodo había aún ninguna terapia específica para las experiencias alucinatorias. El filósofo era el terapeuta, usando el diálogo y la retórica debe lograr la armonía y utilizando la racionalidad contra la irracionalidad, la sabiduría contra la ignorancia y las virtudes contra los vicios. En la medicina hipocrática, las alucinaciones aparecen en diversas formas de trastornos mentales. La frenitis, que era el trastorno mental agudo con fiebre, que había el delirium, la manía, que era la locura de comienzo brusco sin fiebre, la melancolía, que incluía la mayoría de los trastornos mentales, y había también distinguida la locura puerperal, la histeria y la desipiencia o hebetud,
que prácticamente se solapaba con lo que hoy podríamos llamar la hebefrenia, o algún tiempo se llamó la hebefrenia. La locura, decían, estaba producida por un desequilibrio de los humores que está influida por las pasiones o causas morales. La terapia tiene por objetivo la recuperación del equilibrio de la naturaleza, eliminando el exceso de bilis negra en la melancolía, el exceso de bilis amarilla en la ansiedad, manía y agresividad, y la abundancia de flema en la hebetud, en la esquizofrenia. Tratamientos hipocráticos de la locura: purgantes, enemas, eméticos, sangría, drogas, sedantes. Veis que estos tratamientos hipocráticos de la locura seguirán durante siglos. También tenían remedios o normas de vida adaptadas a cada paciente: música, conversaciones filosóficas, ejercicios de retórica, teatro, comedia a los deprimidos o tragedias a las personas que estuviesen medio maníacas, ejercicio físico, baños, cambios en la luminosidad de la cama de la casa. Y había otras escuelas hipocráticas también que utilizaban este tipo de procedimientos: agua fría, hambre, oscuridad, sustos bruscos, golpes, latigazos y otros castigos para producir un shock profundo que pudiera llevar a un reequilibrio de la naturaleza enferma. Veis que estas dos constantes se van a producir a lo largo de siglos. Ya en Roma sí empiezan a distinguir por primera vez el término alucinare, que es divagar. Ya diferenciaban dentro de la locura los delirios y las alucinaciones. La esquizofrenia era conocida entonces con diferentes nombres: fatuitas, hebetud, morositas, desipiencia, estupiditas, estulticia. Eso es equivalente a lo que los cuadros clínicos que hemos llamado posteriormente esquizofrenia. La paranoia la llaman fanaticismo, parafrosinia, y a la catatonía le llaman catoco o congelatio. Ellos defendían una psicopatología psicológica y psicogenética. Los trastornos eran causados por una dinámica conflictiva. Los acontecimientos vividos daban lugar a pasiones exacerbadas porque las personas reaccionaban de una manera especial a ellos y se sentían frustrados, culpables o humillados por lo que había ocurrido. No hay una terapia específica de las alucinaciones en la medicina en la antigua Roma y utilizaban según las escuelas los mismos métodos hipocráticos. Los trastornos mentales, decían, están vinculados a las personas que los viven y en su origen y contenido tienen una significación moral. La verdadera terapia es ir a las raíces de la enfermedad, a las pasiones exageradas. Aquellos que controlan sus pasiones se salvan de la locura. De todas maneras, debajo de la medicina galénica de Roma consistía todavía lo que podríamos llamar la psiquiatría demonológica, o sea, la psiquiatría previa a una visión hipocrática, somática, naturalista de la enfermedad. O sea, todo lo que veis en la Biblia o en otro tipo de escritos o libros sagrados de entonces sobre la influencia de los demonios o la influencia de los ángeles continúa. La medicina galénica es una medicina para la clase culta de Roma, pero los esclavos y muchas otras personas todavía seguían pensando de una manera mágica y de alguna forma que pensaban que la locura la producían los demonios y que las personas que tenían locura eran unos endemoniados. Por tanto, una vez cae el Imperio Romano, cae también por ayuda del cristianismo que lo destruye. En este aspecto ideológico resurge lo que se llama la psiquiatría demonológica, es decir, la visión de que las alucinaciones están producidas por causas divinas. Hay un fenómeno que se produce durante el cisma de Aviñón que es muy interesante para conocer un poco el valor histórico y social de las experiencias alucinatorias. Durante el cisma de Aviñón, que duró varias decenas de años, hubo numerosas experiencias alucinatorias. Es decir, muchas personas, había un papa en Aviñón y otro en Roma, luego otro más, pero estaba toda Europa dividida. Había príncipes o duques o aristócratas que estaban a favor de un papa y otros a favor de otro. Había obispos que eran de la obediencia de Aviñón y otros de Roma, incluso un monasterio dentro de la misma sociedad, del mismo monasterio podía haber una abadesa de Aviñón y otra de Roma que se empleaban entre sí en comunidades, etc. La verdad es que el cisma de Aviñón creó
gran confusión en el mundo cristiano en Europa. Y ahí surgieron en numerosos conventos, fundamentalmente en conventos, muchas personas, principalmente mujeres, pero también hombres, que empezaron a tener experiencias alucinatorias. Tenían la voz, oían la voz de Cristo, de la Virgen, que les decían que el verdadero Papa era el de Roma, o el verdadero Papa era el de Aviñón. Tenían que escribir, le decían al confesor que escribiese las cosas que le estaba diciendo la Virgen o el que estaba diciendo Jesucristo, para comunicarlo al Papa de Roma o al Papa de Aviñón. O sea, Jesucristo se podía aparecer a uno diciendo que el verdadero Papa era el de Roma y a otro diciéndole que el verdadero Papa era el de Aviñón. Y hubo santas, porque luego santificaron a muchas de estas personas que tenían experiencias. Catalina de Siena fue una, fue Úrsula de Suecia también, o incluso dentro de España uno de los más, digamos, defensores del Papa de Luna fue uno de los santos típicos de Valencia. Y hubo varios de ellos y además, como escribieron sus confesiones, que eran confesiones de las experiencias que habían tenido respectivas, y las tenían que comunicar a los papas o a los cardenales correspondientes, hay muchos documentos escritos de esas experiencias alucinatorias que existieron en ese periodo de tiempo, en los 60 o 70 años que duraron el cisma de Aviñón. Esa es una peculiaridad que vemos, que ahí aparecen experiencias alucinatorias que tienen más que ver con el contexto histórico-social que con otro tipo de factores, ¿no? A ver, aquí. A ver. Una de las preocupaciones que existía en la Edad Media y en el Renacimiento respecto a las experiencias alucinatorias era discriminar unas de otras. Teresa de Jesús, Juan de Ávila, todo esto, estaban tratando de discriminar porque había mucha gente que se le aparecía a Dios, o se le aparecía a la Virgen, o los santos, o le daban mensajes proféticos, etc. Entonces, ¿cómo distinguir los que eran verdaderos de los que no eran verdaderos? O sea, ¿cómo sabíamos que unas experiencias alucinatorias eran de santos y otras eran de posesos del demonio, o que eran embaucadores, embrujados, o que eran simplemente enfermos mentales? Y para eso hubo una gran cantidad de teólogos que se dedicaron a, digamos, lo que sería hoy el diagnóstico diferencial, que entonces se llamaba el discernimiento. Tenían que discernir qué tipo de experiencias alucinatorias, cuál era el origen. ¿Eran divinas? No eran divinas, desde luego. Cuando alguien decía que Dios les había dado, o les hablaba, o la Virgen, o un santo, algo que no se correspondía con las Sagradas Escrituras, pues evidentemente pensaban enseguida que era diabólico, o que incluso no se correspondía con la autoridad eclesiástica local. Si el visionario decía algo distinto al obispo, pues evidentemente lo consideraban que era un endemoniado, o se discutía si era un lunático, etc. Entre los diversos libros de discernimiento se encuentra este que escribió el maestro Ciruelo. Siempre conocéis la historia del maestro Ciruelo, que fue un clérigo teólogo que enseñó incluso en París y que escribió un libro, entre otros muchos libros que hay entonces, pero este es que ya ha sido publicado recientemente también, un libro de discernimiento para que las personas, que normalmente los exorcistas, pudiesen distinguir, los clérigos o los médicos, pudiesen distinguir a qué correspondían las alucinaciones y cómo diferenciarlas unas de otras. El abordaje más común entonces era el exorcismo de las alucinaciones. Este libro de Zukowski, que es un profesor de Israel, de historia de Israel, describe muy bien toda la historia de los exorcismos a lo largo de Europa desde el siglo III hasta la Edad Moderna, y qué tipo de prácticas los exorcistas, digamos, clérigos, los exorcistas laicos, cómo lo hacían, los que iban en plan ambulatorio por las ciudades y los que se establecían en algún lugar. O sea, el tipo de prácticas exorcistas que realizaban, todo esto está muy bien descrito en este libro. Hay una práctica que me ha sorprendido porque es una práctica que he visto estos días también en Barcelona. Bueno, he visto en la prensa. O sea, algunos exorcistas decían primero que el demonio se ocupaba de poseer más a las mujeres que a los hombres porque tenían el cuerpo más húmedo. Y además, preferentemente, se metían dentro del útero.
Entonces había que sacar el demonio del útero. Para sacar el demonio del útero usaban a veces los exorcistas primero la mano. Si fracasaban con la mano, utilizaban la boca. Y si fracasaban con la boca, utilizaban su propio pene como una palanca. Y uno dice, bueno, esto es un disparate. En Barcelona, en Viladecans, están juzgando a un señor que utilizaba ese tipo de procedimiento con su hija y con otras amigas. Y a lo largo de años, se lo usaba como una terapia. La terapia del exorcismo a base de tener relaciones sexuales con las supuestas endemoniadas. No hemos cambiado nada de la Edad Media hasta la actualidad. Un poco con el Renacimiento ya empieza la Inquisición, y con la Inquisición muchas experiencias alucinatorias tienen en ese discernimiento un final nada feliz, que es el de la hoguera, y quizá eso reduzca mucho las experiencias alucinatorias a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento. En el Renacimiento los procedimientos suelen ser prácticamente los mismos que en la medicina galénica. Algunas veces vemos pinturas que aparecen en el Renacimiento, como las trepanaciones, que parece que existieron en el Renacimiento y no anteriormente, pero las trepanaciones en la historia de la locura existen desde Egipto. O sea, pensaba que se podía mejorar la locura haciéndole trepanaciones a los pacientes. En la Edad Media y en la Edad Moderna, la mayoría de las alucinaciones se incluían dentro de la melancolía. Y ya en la Edad Moderna, y sobre todo antes de la Ilustración y la Ilustración, aparecen otro tipo de procedimientos que no se habían usado hasta entonces, como eran las ruedas giratorias. O sea, prácticamente no había hospital psiquiátrico que no tuviese asilos, entonces se llamaba que no tuviese sus carpinteros en nómina, que hacían este tipo de ruedas giratorias con las que se metían los enfermos y les hacía dar vueltas y vueltas y vueltas durante el tiempo que fuese necesario hasta que saliesen hechos una piltrafa, vomitando y renegando de las experiencias alucinatorias que tenían. Pues además salían, les soltaban, les podían soltar de tipo de silla giratoria o de esta otra, que les hacían dar vueltas, le abrían la puerta, salía vomitando, se le echó una birria y ahí mismo le preguntaban si seguía pensando o viendo a Dios y decía, bueno, muchos decían que no, tratando de marcharse, ¿no? Luego, ya más modernamente, se empezaron a usar las duchas. Las duchas prácticamente empiezan en el siglo XVIII, pero no eran duchitas de minutos, eran duchas de horas, hasta que se quedase sumamente arrugado el paciente y saliese temblando, saliese tiritando, y también muchos de ellos salían diciendo que ya no oían nada, ¿no? Y de hecho hay descripciones en las que, como ellos, decían que no oían nada por marcharse de los hospitales. La primera tratamiento de las alucinaciones que hay en la historia de la psiquiatría está en el siglo XIX y es este libro de Pierre de Boismont, de mediados del siglo de 1845, me parece que es el libro, y él hace un buen tratado, un tratado bastante gordo, que hoy se puede conseguir perfectamente porque se ha reeditado continuamente, y hay un capítulo dedicado al tratamiento de las alucinaciones. La primera cuestión se planteaba si había que aislar o internar o no al alucinado, si era mejor ingresarle para tener más influencia sobre él o no era necesario ingresarle, qué tipo de repercusiones tenía el ingresarle o no ingresarle. Esta es la primera cuestión que se plantea Pierre de Boismont en el capítulo. Y luego la segunda era calmar la excitación del paciente con purgantes, con eméticos, con drogas, con sangría. Las sangrías eran hasta que se quedase exhausto completamente y sincopal, y los baños y duchas duraban, como decía, montones de horas. Después de este tratamiento venía el tratamiento moral, o sea que era el único verdaderamente efectivo, pero que requería cierto nivel cultural del enfermo. Era un tratamiento persuasivo o un tratamiento dialéctico, si podemos decir así, en que el médico trataba de convencer al paciente de la irrealidad de sus experiencias alucinatorias. Había una forma de tratamiento moral que era la revulsión moral, que Pierre de Boismont pone en muchos casos, y es una auténtica discusión del médico con el enfermo, tratando de cortarle todo tipo de iniciativas y todo tipo de creencias pues, sobre las alucinaciones que tenía. Muy poco eficaz, me imagino a mí. Y había otro que era un tratamiento auténtico, tratamiento moral, que era un tratamiento persuasivo, razonador, paciente, buscando las contradicciones de las experiencias alucinatorias del paciente.
Con la electroterapia, a la aparición de la electricidad, también aparece la electricidad en la medicina, en muchos aspectos y en muchas especialidades, y en la psiquiatría también. Y entonces los psiquiatras decían que la irritación sensorial con electricidad podía producir o alucinaciones o bien reducirlas. Y hubo Mittinger, que fue uno que se le ocurrió que el tratamiento efectivo contra las voces era implantar agujas con electricidad en la membrana del tímpano. No hay ninguna evidencia de qué pasaba con este tipo de pacientes, lo defendía porque él lo practicaba, pues no sabemos si se quedarían sordos o qué ocurriría en esta situación, pero desde luego no tenía que ver nada con las alucinaciones, las membranas del tímpano. En el siglo XX, otro psiquiatra francés, Henri Ey, escribió otro tratado de las alucinaciones en 2 tomos y también con un capítulo dedicado al tratamiento de las alucinaciones, pero él confiesa que no hay un tratamiento específico de las alucinaciones porque el tratamiento de las alucinaciones en psiquiatría se corresponde con el tratamiento general de la psiquiatría. Y que él dice que después de Pierre de Bourdieu, ningún alienista, ningunos grandes libros de psiquiatría se han ocupado del tratamiento de las alucinaciones. Pero hace una recopilación de los tratamientos, el libro de Henri Ey del año 1970, por ahí, y hace una recopilación de los tratamientos a lo largo del siglo XX. Decían que con la malarioterapia y los comas insulínicos afirmaban curar al 30% de los pacientes. Ya ahí se empieza a describir que las alucinaciones con este tipo de tratamiento orgánico se difuminan, se alejan, se oyen lejanas o desaparecen y que el paciente se muestra más indiferente a ellas. Luego, con electroshocks, empieza a decirse que tiene un efecto alucinolítico y un efecto deliriolítico, tratamiento anticonvulsivo. Hoy día esto está bastante en cuestión y, de hecho, ninguna de las buenas guías clínicas de tratamiento de la psicosis incluye el electroshock entre los procedimientos que deben usarse. Uno de los procedimientos del siglo XX para el tratamiento de las alucinaciones fue la psicocirugía. Este señor que aparece aquí en su furgoneta y también ahí sin manga haciendo una trepanación, ¿veis cómo hacían las trepanaciones entonces? Todo el mundo mirando, ningún tipo de asepsia, ahí en traje de calle, el tío metía un trépano como el que se usa en carpintería. Y este señor fomentó en Estados Unidos la psicocirugía con leucotomías bilaterales en pacientes psicóticos y fue un gran defensor de ella y además fue un practicante, digamos, casi fanático de la leucotomía. En esta furgoneta que se le ve, viajaba de asilo, de hospital psiquiátrico en hospital psiquiátrico y le tenían preparados 20 o 30 enfermos que él les hacía una leucotomía. A 2 días siguientes o el día después le preguntaba al enfermo si oía voces, el enfermo debía estar con un psicoorgánico y tal, con pocas ganas de cooperar o incluso pues, en una situación obnubilada, etc. Y él defendía el 50% de los pacientes, les desaparecía la pose, luego y se marchaba. De hecho, se discutió mucho porque este empezó a negar la eficacia de los test psicométricos en el estudio de los pacientes y el estudio del deterioro orgánico que producían las leucotomías. Este hombre acabó, francamente, desprestigiado muy mal, afortunadamente. En la actualidad, las diferentes experiencias alucinatorias aparecen en numerosos cuadros y en numerosas circunstancias. Es difícil saber en qué proporción, con qué frecuencia aparecen en unos y otros cuadros. Incluso personas dedicadas al estudio de las alucinaciones, como Simon McCarthy, ha escrito 2 libros con una diferencia de 4 años y los datos que da recogiendo estadísticas diversas son distintos. Normalmente los trastornos psicóticos aparecen en las alucinaciones aproximadamente en el 60% de los casos, pero ¿qué porcentaje de experiencias alucinatorias corresponden a los trastornos psicóticos en la población general? Digamos, en una población de gente que tiene experiencias alucinatorias, ¿cuántos son psicóticos? Se piensa que un 35% pueden ser psicóticos, que un 10% puede ser afectivo o psicoafectivo. Respecto a trastornos neuróticos de personalidad,
se piensa que borderline, hay gente que da una cifra baja, otros que dan una cifra del 30% de los borderline tienen experiencias psicóticas. Trastornos disociativos, síndromes postraumáticos y abusos sexuales en la infancia. Según cómo se estudien, por ejemplo, si se estudian poblaciones de personas que tienen alucinaciones, resulta que hay un número grande, por lo que parece, de abusos sexuales en la infancia y síndromes postraumáticos. Pero en cambio, si en vez de estudiar personas con experiencia alucinatoria se ven personas que tienen síndromes postraumáticos, apenas un 10% de ellas tienen alucinaciones. No sabemos qué cantidad de alcohólicos o personas con dependencias de drogas tienen experiencias alucinatorias. Trastornos orgánicos cerebrales parece que es un número reducido los que tienen experiencias alucinatorias, que nunca superan el 5% de ellos. La anorexia y la bulimia son casos que también son pequeños. Efectos secundarios de los medicamentos, no tenemos unas estadísticas fiables de cuántos efectos secundarios de medicamentos producen experiencias alucinatorias. Depresión, dispersión sensorial, hipnotismo, meditación, fatiga, duelo, son descripciones que se hacen, pero que tampoco nos dan una proporción exacta. Por ejemplo, el duelo ha sido estudiado, como decía, en Japón, en los países escandinavos, pero no ha sido estudiado en general. Y luego la meditación, el hipnotismo, etcétera, pues no sabemos cuántas personas tienen en esas situaciones experiencias alucinatorias. Y luego, lo que sí se ha redescubierto es el tipo de experiencias alucinatorias que tienen personas que no van al psiquiatra y no son pacientes, digamos, sino que viven una vida más o menos normal y que tienen sus experiencias alucinatorias sin problemas de ningún tipo. Luego, dentro de las diferentes experiencias alucinatorias, hay de todo tipo, visuales, auditivas, verbales, musicales, olfativas. Hay una enorme variedad de ellas. Una enorme variedad. Cogemos cualquiera de ellas, por ejemplo las visuales, y vemos que hay infinidad de experiencias alucinatorias visuales, de todo tipo. Y si cogemos, por ejemplo, las experiencias alucinatorias verbales, las diferentes características o variables que influyen las hacen enormemente distintas por intensidad, por localización, por estabilidad, por la aparición, por la frecuencia, porque sean intrusivas o sean controlables, por la complejidad, por qué tipo de conversaciones tienen, por el contenido positivo, neutro, etcétera, pues son insultos, porque son consuelos, porque están asociadas a otras percepciones normales. Hay enorme variedad dentro de cada una de las experiencias alucinatorias y hay muchas que conocemos muy poco. Las musicales y las cinestésicas las conocemos muy poco. Hoy lo que sí sabemos, y esto es también importante, es que no existen experiencias alucinatorias específicas de los trastornos psicóticos. Es decir, los trastornos psicóticos tienen las mismas experiencias alucinatorias que aparecen en otro tipo de cuadros, del tipo que sea. No hay, como pensamos a lo mejor a mediados del siglo XX o en las últimas décadas del siglo XX, que había experiencias patognomónicas de la psicosis. Los que estudiamos a Kurt Schneider y a otros psiquiatras alemanes estuvimos muy formados en ello. Ya hoy día, estudios que se han hecho, metaanálisis de muchos cuadros, no hay ninguna experiencia alucinatoria propia de la psicosis. Y de luego, como decía, todas las experiencias alucinatorias están muy condicionadas por contextos históricos y culturales. Hay experiencias alucinatorias en los inmigrantes, hay experiencias alucinatorias a lo largo de la historia. Por ejemplo, las experiencias alucinatorias visuales han ido desapareciendo y han ido aumentando las experiencias alucinatorias auditivas. Y la visión, digamos, las actitudes, los abordajes de los pacientes van variando según las culturas, como veíamos durante el Cisma de Aviñón. Hay una continuidad o discontinuidad de las experiencias alucinatorias con aspectos de las imaginaciones o de las pseudoalucinaciones. Pues probablemente la hay. O sea, no hay una nítida diferencia entre unas alucinaciones y unas pseudoalucinaciones o otros aspectos, como decíamos antes, las obsesiones o los aspectos rumiativos del pensamiento. Hay una cierta continuidad en nuestra vida mental en diversas características. Y una cosa que se ha redescubierto recientemente es algo que se conocía a lo largo de la historia. Es decir, que hay personas que tienen experiencias alucinatorias
que no tienen problemas psiquiátricos o no necesitan ayuda psiquiátrica o no la recurren a ella. Lo que en el siglo XIX se llamaba alucinaciones consistentes con la razón. Esto les creó a los alienistas de entonces un problema, porque decían, si todas las alucinaciones son locuras, ¿qué pasa con los que tienen alucinaciones y no están locos? Entonces, ese tipo, por ejemplo, el Pierre de Boismont le dedica un capítulo entero a las personas que tienen alucinaciones a lo largo de la historia, algunas famosas o importantes, y no han necesitado tratamiento psiquiátrico y nadie les ha considerado locos. Teresa de Jesús, podía ser Descartes, podía ser Sócrates, podía ser muchos más. Entonces, estas experiencias alucinatorias en poblaciones no clínicas sí han llamado la atención de en este momento, los investigadores de las alucinaciones, para tratar de saber por qué una persona van al psiquiatra y otras personas no van al psiquiatra y tienen experiencias alucinatorias. ¿Son distintas o no son distintas? ¿En qué se diferencian? Generalmente los que no van al psiquiatra o que no ocurren a los servicios de salud mental tienen alucinaciones más positivas o neutrales, menos frecuentes y disruptivas, que se controlan mejor e interfieren menos en la vida habitual. Mientras aquellos que recurren a los servicios de salud mental tienen alucinaciones más negativas y frecuentes, más disruptivas y poderosas, menos controlables, con más repercusiones emocionales que interfieren más en la vida habitual. Curiosamente, los estudios de neurociencia son iguales para unos y para otros. No hay ninguna distinción entre unos y otros. Y todas las experiencias alucinatorias surgen después de traumas o experiencias biográficas relevantes, crisis biográficas, como decía. ¿Qué es relevante en la evaluación de las experiencias alucinatorias? Primero, descartar los trastornos somáticos, orgánicos cerebrales, asociados a medicamentos o a los productos tóxicos. Tener en cuenta los factores religiosos, culturales y sociales. Porque no considerar que en cualquier cultura o subcultura de inmigrantes o lo que sea, cualquier persona que tiene experiencia alucinatoria es una enfermo mental. Y luego hay que considerar otro tipo de experiencias psicopatológicas asociadas a las alucinaciones. Y ya una vez dados estos tres pasos, lo importante es conocer la dinámica de las experiencias alucinatorias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué factores precipitantes se han producido? ¿Qué traumas? ¿Qué abusos? ¿Cuál es el contenido de las alucinaciones? ¿Cuál es el propósito de las alucinaciones? ¿Qué cree el paciente que le ocurre? ¿Qué relaciones tienen las alucinaciones con el paciente? Poder, la omnisciencia, el impacto. O sea, ¿qué conciencia tiene de veracidad o de verosimilitud de las experiencias alucinatorias? ¿Cómo las controla? ¿Qué estrategia de afrontamiento utiliza? En el momento actual, el tratamiento de las experiencias alucinatorias, tenemos los psicofármacos, ya tenemos 70 años de práctica de los psicofármacos en tratamiento de las alucinaciones, y podemos decir que, bueno, un porcentaje de un 60% de los pacientes se pueden beneficiar de los psicofármacos. No sabemos qué pacientes se benefician de los psicofármacos, pero luego no hay ningún psicofármaco distinto a otro, es decir, no hay un psicofármaco que trate mejor las alucinaciones que otro, etc. Y hay un grupo de pacientes, que puede ser de un 20% o 25% por ahí, que no se mejoran en absoluto con el tratamiento farmacológico. De las posibilidades psicoterapéuticas hoy tenemos psicoterapia integradora focalizada, las terapias cognitivas, terapias de aceptación y compromiso, o normalizadoras, el diálogo con las voces, otras de inspiración dinámica de origen psicoanalítico, o compresión de las voces, el tratamiento de las experiencias traumáticas, terapias relacionales, terapias con realidades virtuales como Avatar. En este momento se están usando en Inglaterra a modo experimental avatares, es decir, colocan al paciente en una situación en la que un muñequillo, que es un avatar, y tal, tiene las experiencias alucinatorias que tiene el paciente, y el paciente aprende a interactuar con ese personaje en una televisión, mientras el psiquiatra está detrás dándole en otro sitio, en otra habitación, dándole consejos de cómo debe interactuar. Prácticamente el avatar, el personaje que colocan en la tele, repite, pues se hace expresamente para él las alucinaciones que tiene el paciente, si son de omnipotentes, si son órdenes, si son consejos, etc. Y se le enseña de alguna forma a interactuar con ese personaje. Se van cambiando las características de las alucinaciones
del machanguillo virtual y se supone que eso mejora. Todavía no está eso. Ahí, eso se puede comprar, el que quiera lo puede comprar en Internet, todo el kit de tratamiento con avatar de las alucinaciones, pero todavía no está autorizado para la práctica general, está en pura experimentación. Hoy sí tenemos diversas publicaciones que hacen un resumen de cuáles son las psicoterapias de las alucinaciones existentes en este libro y también alguna monografía de la esquizofrenia Valetti. Primera, la estrategia de afrontamiento. Esto lo hemos aprendido los pacientes, esto no lo hemos inventado nosotros. Son los pacientes mismos los que en un momento determinado empezaron a ver cómo abordaban sus propias experiencias alucinatorias y empezaron a aprender ellos lo que os decía antes, de que si las alucinaciones se mejoraban si se distraían, si focalizaban la atención en otras cosas, si hablaban de uno mismo positivamente, o se dedicaban a cantar, a leer, o a oír música, o a oír la radio. Muchos pacientes cogen la radio, bueno, como están oyendo la radio, no están escuchando, o con auriculares y no están escuchando las voces. Eso lo utilizan algunos pacientes y otras se relacionan activamente con otras personas. Cuando tienen alucinaciones hablan y se interaccionan con otros amigos, con familiares. Y otros tratan de ignorar, parar o controlar el pensamiento y las voces, de argumentarlas, desafiarlas, etcétera, ¿no? Y otros simplemente utilizan actividad de ejercicio físico y relajación. Estas estrategias de afrontamiento las hemos aprendido de los pacientes las han utilizado, digamos, de forma espontánea, ensayo y error, y estas son casi el fundamento de las terapias cognitivas que veremos luego. Hay algo que ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años que evidentemente ha cambiado bastante el panorama de las alucinaciones auditivas, que es el movimiento de oidores de voces. Como sabéis, probablemente, Sandra Escher y Mario Rom descubrieron en un programa de la televisión, redescubrieron que había mucha gente que llamaba directamente a la televisión, que tenían voces, que tenían alucinaciones y no estaban en el mundo de la psiquiatría, y no estaban en tratamiento. Y entonces digo, bueno, todos los que oyen voces no son enfermos mentales, hay muchos que no están. Y empezaron a hacer congresos de personas que oían voces. Algunos serían con pacientes mentales y otros no pacientes mentales. En este momento hay fácilmente más de 1000 grupos de oidores de voces en los 5 continentes. En Inglaterra puede que haya 200 grupos de oidores de voces en ciudades, cada uno en una ciudad, grupos de pacientes que oyen voces y que se reúnen entre sí para discutir, etc. Esto ha generado una red, que es la red de Intervoice, que ha dado gran importancia al mundo de las alucinaciones. A raíz de esto se han intensificado los estudios de psiquiatría sobre las experiencias alucinatorias, que antes se pensaba que pues, no significaban nada y los psiquiatras no le prestaban ninguna atención a las voces, ni le preguntaban al enfermo qué decía la voz, ni nada por el estilo. El enfermo decía que oía voz y dice, oye usted voz, y ya se acabó. O sea, no se interesaban por saber qué tipo de voz tenía, qué hablaba, de qué hablaba, cómo se relacionaba con ellos, todas las características del contenido de las voces. Esto es un movimiento que ha cambiado bastante el conocimiento de las alucinaciones e incluso el tratamiento de las alucinaciones. Tiene este movimiento algunas ventajas y algunas desventajas. Ha pasado en este tipo de grupos, son grupos de autoayuda, aunque un porcentaje importante de estos grupos tienen algún técnico, un psicólogo, un psiquiatra, que les asesora o que les remite pacientes, o que cuando los pacientes están mal les remiten a ellos. Generalmente, muy pocos realmente son grupos de oidores de voces con profesionales, muy pocos. Pero entonces este tipo de grupo también ha generado su propia filosofía. Y su propia filosofía consiste un poco en decir que las voces son normales, que tener voz es una característica de la naturaleza humana, que puede ser como tener una orientación sexual distinta, y que incluso empiezan a reevaluarse en algunos grupos. Todo depende de los grupos, porque los grupos de pacientes solos son grupos muy inestables, que depende de quién sea el líder entre los pacientes, etc. Pues pueden decir, a reevaluarse, pues si lo tenía Sócrates, lo tenía Teresa Jesús, lo tenía Descartes y lo tenía Gandhi, pues que no. Pues tener voces es de una, digamos, de una categoría superior o de un nivel superior de la mente humana, ¿no?
realmente fomentan, digamos, una filosofía de que tener voces es algo perfectamente aceptable, posible y normal. Y luego pues, utilizan la estrategia de afrontamiento y están muy poco motivados por tratamientos técnicos específicos. No hay una cierta desidia en los tratamientos técnicos específicos, aunque hay una enorme variedad. Hay sitios donde sí tienen técnicos que les ayudan, hay gente que fomenta que también tomen medicación y otros que no, etc. Pero el movimiento es un movimiento muy heterogéneo y a veces amorfo, que peca en algunos aspectos de ser un movimiento antipsiquiátrico, contra la visión de que las voces pueden ser un problema mental y que tener voces es un problema perfectamente normal. Las personas que tienen voces y no van al psiquiatra normalmente no sufren, pero la gran mayoría de los que tienen voces sí sufren. Y es más, solo un porcentaje muy pequeño de pacientes tiene solo voces. Ahí cuando dicen somos oidores de voces, muchos están diagnosticados de esquizofrenia. Es que no solamente oyen voces, es que tienen delirio, es que tienen otro tipo de historia y no solamente... Entonces, acoger al eufemismo de soy un oidor de voces y no soy un paciente con psicosis puede ser muy gratificante para muchos de ellos, pero es un engaño. Algunos de las personas que utilizan, sobre todo los que están en el movimiento de oidores de voces, también utilizan un procedimiento que es el dialogar con las voces. Dirk Kosten es uno de ellos. Eso lo cogen de Stone. Los Stone fueron dos psicólogos, ahora lo que están en sus hijas, ¿no? Que hacían un estudio de la personalidad utilizando, digamos, el diálogo de voces, los diversos aspectos de la personalidad que hemos visto antes, como las subidentidades, cada una tenía una voz, y entonces en las exploraciones que hacían de la personalidad, no en absoluto sin ánimo de ser terapia, pues hacían hablar a la subidentidad paternal, a la subidentidad de hijo, a la subidentidad de no sé cuánto, y entonces hacían un estudio de la personalidad a base del diálogo de voces. Esto lo incorporan las personas del movimiento de oidores de voces y tratan de hacer una terapia con permiso del paciente directamente con las alucinaciones. Es decir, que me hable fulanita, que es la que te habla a ti, y se dirigen a ella. Oye, ¿qué quieres? ¿Por qué le estás diciendo a este que haga esto o a lo otro? Y así. Y luego, ahora que me hable la otra voz que tiene el paciente, etc. Esto lo hace muy poca gente y la verdad es un peligro. Yo he discutido este tema con uno de los que lo hace, que es Dirk Kosten, porque cuando uno se dedica a hablar con las alucinaciones, lo que hace es cristalizarlas. O sea, acaba el paciente, las alucinaciones forman parte del escenario del paciente y lo que tratamos de conseguir es que el paciente disminuya en sus experiencias alucinatorias o las revise de alguna forma, no tener una especie de teatrillo mental en la terapia en la que uno va y habla con cada una de las voces que tienen los pacientes, las alucinaciones que tienen. Otra de las escuelas de terapia de la alucinación en este momento son las terapias relacionales, es decir, son terapias de origen cognitivista. Dicen, vamos a ver, no tan interesados en lo que dice, en el contenido, sino en la relación. ¿Qué dice esta voz? Esta voz me manda, esta voz me consuela, esta voz, ¿qué relación tengo con ella? ¿Es una voz amorosa? ¿No la es? Vamos a analizar la relación con las voces. Y entonces tratan de modificar, considerando en primer lugar, a través de sesiones de terapia cognitiva, ¿qué es esto? El papel, digamos, la situación subjetiva, la experiencia subjetiva de las voces, para tratar, en primer lugar, de quitarle realidad real a las voces. Ya no sirve, porque realmente las desafían. Dicen, bueno, este me está mandando una voz y tú, si no lo haces, te va a matar y tal. Y el otro no hace lo que le dice la voz y él, con la ayuda del terapeuta, ve que la voz no tiene ningún poder para hacer nada de lo que amenace, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces cambia la relación, sobre todo la relación de las voces que hacen daño al paciente, las voces que son nocivas, peligrosas, autoritarias por el paciente. Esto se parece mucho a las terapias, digamos, con las terapias de las voces que mandan, las terapias imperativas. Este es una de las personas que más ha trabajado en las terapias imperativas, Alan Meden, que estuvo el año pasado en el curso de esquizofrenia. El trabajo de luchar contra las voces que ordenan a los pacientes las cosas que tienen que hacer y que se hace también así, pasando primero de convencer al paciente de
de que las voces no existen como realidades objetivas, sino como realidades subjetivas, y poco a poco ir modificando la relación que el paciente tiene con las voces que vive. Otro tipo de terapias usando en este momento son las terapias de aceptación y compromiso, que consiste prácticamente en decir, bueno, oigo voces, las acepto tal como vienen, no tengo que luchar contra ellas, y en vez de estar luchando contra la voz, como por ejemplo las terapias relacionales, pues las acepto en plan. Estas terapias son un poco de origen también del este, del mundo oriental, pues las acepto, las escucho, no les hago caso, me importan un pepino, las escucho y se acabó. Terapias de aceptación y compromiso también se están haciendo. Montes es una de las personas que en España está haciendo terapia de aceptación y compromiso, que también tiene su eficacia, es decir, en cierta medida el paciente relativiza las experiencias alucinatorias que vive y se acostumbra a ellas sin mayor sufrimiento. Y luego de origen psicoanalítico hay algunos terapeutas también, como el caso de Hugo Jiménez, que es un francés, en el cual analiza con mucho detalle, esto ya son terapias largas, o sea, todos los aspectos dinámicos de las alucinaciones. Es decir, todos los aspectos de las alucinaciones que nos llevan al mundo del rechazo, de lo que no se ha pensado, de lo que se rechaza pensar, de lo que está escondido, de lo oculto. Dentro de las alucinaciones hay una persona que hemos traducido el año pasado su libro, que es un holandés, Jack Jenner, que tiene un programa amplio, flexible, que se llama la terapia integradora focalizada en las alucinaciones, que son muchos módulos que se pueden adaptar a cada uno de los pacientes según las características y que también incluyen la medicación, incluyen también los estilos de afrontamiento, incluyen una psicoeducación, depende de lo que necesite el paciente. Esta es la ventaja que tiene este tipo de terapia, que está hecha por módulos que te permiten adaptar a cada paciente lo que tú consideras más conveniente. El libro es muy sencillo y muy asequible para cualquier tipo de profesional de la salud mental. Hay más terapias con menos desarrollo o menos extendidas de las alucinaciones y ya hoy tenemos de las terapias, psicoterapias de las alucinaciones, algunas reflexiones, porque muchas de ellas tienen ya 10, 15 años y ya podemos saber qué hemos aprendido de las terapias cognitivas o qué hemos aprendido de las intervenciones de afrontamiento con las voces o qué hemos aprendido de las terapias relacionales y de las terapias de aceptación y compromiso. Hay buenos libros, de Mark Howard, que también estuvo en el curso de esquizofrenia el año pasado, es un pequeño libro, pero un libro muy valioso porque es una reflexión sobre todo lo que hemos aprendido de las terapias, de la psicoterapia de las alucinaciones. ¿Qué pasa con las...? Tenemos dicho, bueno, esto es un galimatías de tantas experiencias alucinatorias. ¿Para qué sirve cada una de ellas? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cuál usamos? ¿Qué ocurre? Entonces vemos que las terapias tienen diferentes objetivos. Podríamos decir, los posibles objetivos de todas las terapias de las alucinaciones serían la aceptación de que tienen una realidad que está viviendo, el redefinir esa experiencia alucinatoria, verla como una cosa normal, como parte de la mente, como parte de la experiencia inconsciente, controlarla, o si es posible, es decir, utilizar estrategias para controlar las alucinaciones, comprenderla y, desde luego, también reducirla o suprimirla, si es posible. ¿Qué ocurre con estos posibles objetivos y las diversas terapias? Los psicofármacos pues, reducen y suprimen las experiencias alucinatorias, pero no añaden nada a la comprensión de las experiencias que tiene el sujeto, ni a una redefinición de lo que le ocurre, ni a una aceptación posible, sino simplemente desaparecen o se disminuyen, pero el enfermo se queda, digamos, desnudo ante la experiencia alucinatoria. No sabe ni por qué ha venido, ni qué significa, ni qué puede hacer él que no sea tomarse las pastillas. Las estrategias de afrontamiento que utilizan los pacientes o que pueden inducir los profesionales tienen mucho que ver con el control. Se trata de controlar de alguna manera las alucinaciones, pero tampoco se permiten aceptarlas ni permiten
comprenderla y pueden reducirla o suprimirla en un grado según se controle. Hay que estar controlando con frecuencia las alucinaciones. Las terapias de aceptación van por aceptar, como decía, que tienen unas experiencias, que no hay que luchar contra ellas, que forman parte de la vida de uno y que lo que hay que hacer es acostumbrarse. Puede uno tener diversas definiciones de por qué se tenga las alucinaciones, pero muy secundariamente controlan las alucinaciones o las reducen o las suprimen. Las terapias cognitivistas o conductistas redefinen la relación que tienen las alucinaciones con el sujeto y de alguna manera ayudan a controlarla. Pero no aportan comprensión sobre las mismas, aunque los cognitivistas cada vez se preocupan más del contenido de las alucinaciones y también los dinámicos cada vez utilizan procedimientos cognitivistas o conductistas. ¿Qué ocurre cuando combinamos las terapias conductistas o cognitivistas con psicofármacos? Que redefinimos, controlamos, pero a la vez también se aumenta la reducción o la supresión de las alucinaciones. Las psicoterapias dinámicas permiten una comprensión de por qué una persona alucina de esta forma o de otra, que dicen las voces, etcétera, pero difícilmente o poco reducen o las suprimen y las controlan. Pero si las usamos con psicofármacos, añadimos, digamos, la comprensión de las experiencias alucinatorias y también la reducción o la supresión de las mismas. El movimiento de oidores de voces va por la aceptación y normalización de las experiencias alucinatorias y por redefinirlas como una experiencia normal o dentro de la biografía. Ellos analizan también mucho la biografía de los pacientes y sus experiencias traumáticas. Es decir, que hacen un esfuerzo por comprender por qué tienen experiencias alucinatorias, aunque aceptan que las experiencias alucinatorias forman parte de la diversidad humana. No las reducen ni las suprimen y tampoco las controlan, a no ser que pasen a utilizar estrategias de afrontamiento que fomentan algunos grupos y la utilización de la medicación. Es decir, cuando se combinan diversos tipos de terapias, la utilidad o eficacia en las experiencias alucinatorias puede ser mayor. Y el caso de Jenner, depende de los módulos que use, pues se aceptan las experiencias alucinatorias, se redefinen, se controlan, o se comprenden, o también se reducen. Depende de los módulos, es una terapia o un programa terapéutico completo en la medida en que se pueden usar módulos adaptados a cada uno de los pacientes. ¿Qué podemos hacer para ayudar mejor a las personas con experiencia alucinatoria? Son muy pocas diapositivas ya más. ¿La terapia debe orientarse sobre las alucinaciones o debe ocuparse también de otras experiencias psicopatológicas? Las personas que se dedican a la terapia de las alucinaciones se encuentran con la disyuntiva de decir, bueno, ¿y usted qué hace cuando esa persona tiene delirio? Porque además delirio tienen mucho, las alucinaciones, solo un 10% tiene alucinaciones solas. Y bueno, las hemos tenido en Madrid, en el curso Guido Brenes, le hemos preguntado, bueno, les mandamos a su psiquiatra habitual. Entonces tiene un terapeuta para las alucinaciones y otros que tratan al paciente de forma habitual dentro de las estructuras habituales. ¿Está bien hecho eso? O sea, es un apoyo la terapia de las alucinaciones sobre el tratamiento global. El terapeuta de las alucinaciones debe coordinarse con el terapeuta, digamos, de todas las experiencias, o debe formar parte del equipo. Esa es una de las situaciones obvias que se discuten, es decir, no un terapeuta solo de las voces del paciente que no se ocupe de los demás aspectos de la biografía, porque es que además los delirios y las voces tienen mucho que ver con la biografía del paciente, no es cómo te relacionas con las voces solamente, sino si tienes una persona con voces omnipotentes que te ordena, tendrás que saber quién es, por qué, cuál ha sido tu vida, por qué ha surgido a una persona que te trata de que hagas de destrozo en el mundo que te rodea, etc. Todo está conjuntado, las voces no están aisladas del conjunto de la psicopatología y a mi juicio hay que tratarlas de una forma conjunta, que evidentemente si hay especialistas que utilizan mecanismos terapéuticos específicos, estos especialistas deberían estar dentro del mismo equipo
de los demás especialistas en salud mental. ¿Hay indicaciones específicas para las terapias de alguna experiencia alucinatoria? Probablemente las terapias cognitivistas son las más indicadas para las voces omnipotentes, para las voces con órdenes, etc. Para los enfermos con problemas orgánicos, probablemente los psicofármacos sean las terapias más indicadas, pero tampoco hay una clara evidencia de que algunas alucinaciones respondan más a algún tipo de terapia. ¿Debemos prescindir de los psicofármacos? Pues en mi juicio no. Es decir, si los psicofármacos alivian o suprimen o reducen a un 60% de los pacientes las experiencias alucinatorias, no sería ético prescindir de los psicofármacos sin saber si a ese paciente le van a ayudar los psicofármacos que usamos. Es decir, no use usted psicofármacos primero, úselo de una forma sensata y proporcional. Vemos si eso le ayuda, y si le ayuda, estupendo, y si no le ayuda, ya discutimos la situación. Pero no dejar que nadie no use psicofármacos por un prejuicio contra los psicofármacos. No hay ningún psicofármaco que supere a otro en el tratamiento de las alucinaciones, por mucho que se emplee en la industria farmacéutica. Luego, algo elemental que no hacemos, que es implementar estrategias de afrontamiento. Parece que esto los enfermos lo hacen y que lo hagan, pero eso se puede fomentar dentro de los servicios de salud mental. Se puede enseñar a los enfermos a realizar estrategias de afrontamiento. Todos los enfermos no lo aprenden. Unos utilizan una cosa, otros utilizan otra. Pero si se hacen grupos en los que unos enseñan a otros lo que hacen y cómo lo consiguen, a lo mejor todos aprenden a utilizar estrategias de afrontamiento que les ayudan en la vida. De hecho, este libro que hay aquí es de un servicio de enfermería de Egipto, de un servicio de enfermería en Egipto, que en un hospital las enfermeras son las encargadas de enseñarle en Alejandría, en un hospital de Alejandría, de enseñarle a los pacientes a utilizar estrategias de afrontamiento. Esto parece más elemental, pero es que hay cosas elementales que ayudan mucho a los pacientes. Y luego, yo creo que también hay que fomentar grupos de autoayuda o grupos de psicoterapia. Vemos en el mundo, sobre todo en los sitios donde no hay servicios de salud pública, hay muchos grupos de autoayuda. En Estados Unidos, infinidad, miles de grupos de autoayuda en lo que va de siglo. Es decir, ¿por qué los grupos de terapia son caros? Y entonces los grupos de autoayuda son muy baratos. Los pacientes les cuesta muy poco hacerlo. En cambio, pagar a un terapeuta les cuesta más. Pero en España, los grupos con terapeutas son perfectamente posibles dentro del sistema de salud que tenemos. Pero ¿por qué no favorecer los grupos de autoayuda? En los Estados Unidos se ha visto que la mayoría de los grupos de autoayuda tienen siempre detrás, o el 80% de ellos siempre tienen algún asesor. Pero autoayuda, que puede ser para la obesidad o para lo que sea. Es decir, siempre tienen personas que les asesoran. Muy pocos grupos prescinden completamente de técnicos que conocen el tema del que tratan los grupos de autoayuda. Y eso puede ser importante hacerlo. Por ejemplo, en los grupos de autoayuda con voces son los que hay más frecuentes en el mundo de la psicosis, pero también hay otro tipo de grupos de autoayuda no relacionados directamente con las voces, grupos de autoayuda de pacientes psicóticos, ¿no? Pero mientras podamos es mejor que los profesionales estén no solamente detrás en la trastienda asesorando a los pacientes, sino que estén ahí realizando la terapia con ellos, conociéndoles directamente, viéndoles toda la semana, tratando de entenderles mejor y tratando de ayudarles mejor. Y desde luego lo que sí que hay que hacer es facilitar la formación de los profesionales en terapia específica. Todas las terapias que hemos visto son cosas que hay que fomentar dentro de los servicios de salud mental. Porque hay que conseguir proporcionar a todas las personas con experiencias alucinatorias perturbadoras una eficaz ayuda psicoterapéutica. Muchas gracias.